¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco. En Canadá hay más de una decena de embajadas de países latinoamericanos, del Caribe y por supuesto España, así como consulados en distintas regiones de ese enorme país. El trabajo de ellas no solo se centra en las funciones administrativas y diplomáticas, son centros en donde la cultura de origen está permanente en la imaginación y la conciencia de los ciudadanos que viven lejos de casa. Aunque antes ya se puede registrar migrantes de países latinoamericanos a Canadá, el fenómeno migratorio hacia esa hermosa región del continente toma auge en la década de los 60 y cae en los 70, especialmente con migrantes de países como México y El Salvador. En el censo del 2021 se habló de 1.1 millones de personas con ascendencia de esos países y el Caribe y unos 350,000 de España. Estos números, por supuesto, han crecido significativamente, con un impacto en la cultura, el idioma y la vida en general en ese país, especialmente en 3 grandes ciudades: Toronto, Montreal y Ottawa. Hasta ahí fue Hablemos Escritoras en este año 2025, para conversar con quienes son los protagonistas de esta diáspora y con quienes desde la diplomacia, las embajadas y los consulados sirven a esa comunidad. Y para saber más de esta vocación de servicio y de sus esfuerzos, hoy recibimos en este micrófono a Ingrid Berlanga, encargada de promoción cultural, turística y deportiva en la Embajada de México en Canadá; a Martín Abal, encargado de la sección cultural, consejero y segundo de misión de la Embajada de Uruguay ante Canadá; y a Aide Villarreal, agregada cultural, consular y de prensa de la Embajada de Panamá en Canadá. Esto es Hablemos Escritoras, difundiendo a todos los eslabones de la cadena del libro, desde el autor hasta el lector, reconociendo el trabajo de quienes nos permiten seguir conectados con nuestra cultura y nuestras letras. Esta conversación es en las instalaciones de St. Paul University, en Ottawa, un día antes de que se celebre la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, coordinada por Silvia Alfaro, a quien le agradecemos que se haya hecho posible esta entrevista. Bienvenidos. Ingrid Berlanga Basil nació en Bucarest, Rumania. Es hija de madre romana y padre mexicano. Es mexicana por nacimiento y diplomática de vocación. Sus anteriores encargos diplomáticos han sido en la Embajada de México en Ecuador, en Finlandia, en Kenia, en la Misión Permanente de México ante la ONU y en la Cancillería Mexicana en las áreas de comunicación social, derechos humanos, vinculación con organizaciones de la sociedad civil, cooperación cultural y turística. Estudió la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM, con especialidad en Derecho Internacional Público y una maestría en Asuntos Globales por la Fletcher School of Law en Diplomacy de la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts. Aide Villarreal estudió Ciencias de la Comunicación Social en Panamá. Tiene una especialización en Relaciones Culturales Internacionales en la Universidad de Girona y un posgrado en Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona. Ha sido agregada de prensa Embajada de Francia en Panamá y en la Embajada de Panamá en Egipto. Martín Abal tiene una carrera en la Academia Diplomática de Uruguay. Estudió Servicio Exterior del Uruguay y estudió un posgrado de especialización en Derecho en la Universidad Católica de Uruguay. Tiene diversas publicaciones de artículos como estudios comparados de las definiciones de crímenes en la Ley 18.026 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ha tenido misiones como miembro de la Delegación de Uruguay en la reunión consultiva interseccional del Grupo de Trabajo de Composición Abierta en Ciberseguridad en la sede de la ONU en Nueva York. Fue cónsul general de Uruguay en Cantón, China, consejero de la Embajada de Uruguay en Ottawa, Canadá. Y me da muchísimo gusto que tenerlos en este espacio, porque ya tenía yo como que la idea de que iba a ser un poquito complicado su día, porque están montando los stands para la feria. Tenemos el gusto de tener a Aide Villarreal,
Muchísimas gracias de la Embajada de Panamá, muchísimas gracias por venir y tenemos muchísimo gusto de recibir a Martina Val, con quien estamos hoy y vamos a estar en Montreal. Bienvenidos, Aide. Gracias, Adriana, gracias. Es un gusto estar aquí contigo compartiendo. Además, este día tan soleado, tan lindo. Por favor, gracias por invitarnos. Pues contentísima de recibir a Ingrid Berlanga, que también viene de la Embajada de México corriendo, porque también está como todos los demás, bueno, agobiada en todo lo que da por esta feria del libro, que bueno, Silvia Alfaro los tiene revolucionados, entonces eso es maravilloso, encantador de verdad. Gracias por venir, Ingrid. Nada, muchas gracias a ti, Adriana, es un gran privilegio que estés aquí en esta feria y que vengas a presentar el proyecto tan innovador de escritoras. Platíquenme rápidamente cuánto tiempo tienen en Canadá, ¿sí? De dónde vienen, de qué países, pero no quiero que me digan el nombre del país, quiero que me digan de qué país vienen, cuál es su país, cuál es su México, cuál es su Panamá, cuál es su Uruguay. ¿Quieres empezar, Martín? Hace 3 años que estoy aquí, tendría que estar un año más, y vengo del paisito, que decimos nosotros, el pequeño país, Uruguay. Con cariño, lo llamamos así. No es que seamos chiquitos en muchas cosas, pero se le dice paisito por el terruño, por lo cálido. La gran tierra de Ida Vitale, que es uno de nuestros premios Cervantes. Nosotros tenemos un podcast preciosísimo con ella, de verdad los invito a que la escuchen, una gran voz de la poesía. Y bueno, vamos a tener ahora también escritoras uruguayas acá, las vamos a entrevistar mañana, ¿verdad? Alicia Escardó. Sí, además, bueno, con unos libros enormes y vamos a estar pues en la embajada, qué gusto, de verdad, en Montreal. Platícanos, Aide, ¿cuánto tiempo tienes acá? Yo llevo 5 años, 5 inviernos aquí, 5 inviernos. Que se cuentan por inviernos, y vengo de un país caliente, muy diverso, y que le llamamos el puente del mundo, corazón del universo. Adivinen. Oh, Panamá. Claro, Panamá, precioso, precioso. Es un país que además muy interesante porque en su historia, sí, de alguna manera reduce también la historia del desarrollo de lo que es el transporte y la comercialización. Así es, somos un hub logístico. Claro, claro, definitivamente. Ingrid, ¿tú cuánto tiempo tienes acá y de qué México vienes? Hola, yo llevo 3 años aquí en Canadá, vengo de la tierra de Octavio Paz y de Carlos Fuentes. Y bueno, es para mí un gran privilegio tener el honor de presentar y promover la cultura mexicana, el turismo y el deporte aquí en Canadá. El deporte también, qué interesante, ahorita nos van a platicar sobre eso. Bueno, algo que me pareció muy interesante es que ustedes traen escritores a la feria del libro y eso yo nunca lo había visto. ¿De qué manera funciona? ¿Ustedes hacen el apoyo porque Silvia los invita, porque ustedes están dentro de sus oficinas ya haciendo esto a lo largo del año o solamente sucede en la feria, Ingrid? Bueno, en el caso de México tenemos un presupuesto sumamente limitado, entonces tratamos de racionalizarlo conforme a las prioridades de promoción cultural y también conforme a los apoyos que recibamos para tal o cual evento, ¿no? En el caso de la Feria del Libro, no hemos tenido la oportunidad de apoyar financieramente a un escritor para que venga. Sin embargo, pues nuestro apoyo consiste en pues, la aportación para la sede, para el auditorio. Entonces, bueno, así es como distribuimos los recursos para nuestros eventos. Para nosotros es igual. Este año no tenemos escritor en persona acá. Sin embargo, tenemos una gran variedad de libros para niños y para adultos y la embajada invirtió en el transporte de los libros. El año pasado y antepasado identificamos escritores y escritoras panameñas aquí en Canadá y se hizo un poco más práctica la logística y los costos, pero este año nos enfocamos en traer más libros y esta vez para niños. Nosotros tenemos 2 fuentes de financiamiento, básicamente. Una es los fondos legítimos de la embajada, que son las partidas de gestión y la partida de etiqueta, donde se imputan, por ejemplo, reserva de salones, compra de libros. Y después, para atraer artistas, hay un fondo que se llama el Fondo de Promoción de Actividades Culturales en el Exterior. Entonces nosotros hacemos un plan anual, mandamos los proyectos que nosotros pensamos en el año a la Dirección General de Asuntos Culturales y ellos autorizan montos para un evento u otro en función de ese plan. Por ejemplo, este año nos financiaron
la avenida de Alicia Escardó, el pasaje básicamente, y también la avenida de Enrique Graf, que es un pianista uruguayo muy reconocido, que dio un recital con la sonata de Liszt y autores uruguayos. Qué maravilla. Ustedes, además de lo que tiene que ver con las ferias del libro y con otras instituciones culturales, ¿trabajan con universidades? ¿Tienen algún tipo de relación también o proyectos? Sí, de hecho con la Universidad de Ottawa, la Embajada de Panamá, en años anteriores hemos organizado charlas, presentaciones, temas sobre literatura panameña o en general latinoamericana, pero por especialistas en el tema que están ya en Canadá. Y hemos donado libros, siempre tratamos de aportar libros panameños a la colección de las universidades y lo hemos hecho con la Universidad de Ottawa y estamos buscando hacerlo con la Universidad. En el caso de la Universidad Queen tenemos un proyecto muy interesante que es un hub cultural de Norteamérica. Estamos buscando cohesionar a la región de Norteamérica en materia cultural. Y uno de los escritores que vamos a presentar en la Feria del Libro, Claudio Palomares, es precisamente profesor e investigador en esa universidad. Hace un mes presentamos el libro de una investigadora que se llama Sarah Smith, que se llama Trading in Art, que es precisamente como el papel que juega el arte y la cultura en Norteamérica en el comercio, o sea, cómo interactúa el arte en la negociación del acuerdo de libre comercio de América del Norte, ¿no? Ese hub es muy importante y lo estamos tratando de promover. También en la Universidad de Ottawa pues siempre tenemos relación muy estrecha con el Departamento de Lenguas Modernas y pues desde luego hacemos muchos eventos en la Universidad de Ottawa, en la Universidad de Carleton también, promovemos el Día de Muertos ahí, justo este año vamos a tener un altar de muertos con los estudiantes de Carleton. En fin, las universidades definitivamente son un gran aliado para todas las embajadas, yo creo. Igualmente, ¿no? Solo agregar que esa relación dinámica que uno tiene con las universidades en Canadá se dinamiza aún más cuando hay docentes de nuestro país. Por ejemplo, el profesor Jorge Carlos Guerrero enseña en la Universidad de Ottawa. Por ejemplo, María Figueredo, que viene a la feria, es uruguaya, enseña en la Universidad de York. Eso hace que los vínculos con la universidad sean mucho más dinámicos, porque tenemos, gracias a Dios, muchos uruguayos que enseñan. Un momento verdaderamente maravilloso fue el poder entrevistar a las escritoras que se suman a Hablemos Escritoras desde el Consulado de Uruguay en Montreal. Es gracias a Martina Val que nos recibe la señora cónsul María Claudia García Moyano. Efectivamente hay mucha presencia de críticos uruguayos. Hay una crítica literaria uruguaya muy relevante a nivel mundial porque ustedes, como dices, es un país pequeño, pero hace marca, ¿no? Hace impulso. Y fíjate que sí tengo que reconocer a Aide, y me da pena, no tenemos ninguna escritora de Panamá, así que necesitamos que nos adoptes, que nos asesores para ver a quiénes llevamos que nos ayuden a abrir esas puertas, porque nos cuesta trabajo también abrir esas puertas. Claro, por supuesto. Que justamente el año pasado, gracias a la Feria del Libro, logré identificar a una que lleva mucho tiempo fuera de Panamá, pero que escribe sobre Panamá. Me imagino que la nostalgia del país. Se llama Stephanie Roberts. Stephanie Roberts y crea poesías hermosas. Así que las pondré en contacto porque sería muy bonito que la promuevan. Imposible no reconocer que hay muchas otras actividades que hacen desde los consulados y las embajadas y también aprender de dónde vienen las personas que están haciéndolo, en dónde nacieron, en dónde crecieron, cuál es su trayectoria dentro de la diplomacia, que verdaderamente no es una carrera fácil. Esta es una pregunta individual que quiero, son 3 preguntas completamente personales, porque ustedes viven en 2 mundos. Por un lado son diplomáticos, están en ese espacio que es mudar al país, pero sí viven en la diáspora, sí están en la diáspora. Entonces, de alguna manera se enfrentan a otro tipo de retos que otros migrantes que pues simplemente se incorporan y van a hacer vida, se van a quedar ahí mucho tiempo, ¿no? Y esta pregunta es principalmente para ti, Ingrid, sobre todo por la presencia mexicana tan grande que hay en el mundo, ¿no? ¿Cómo es para ti ese reto de vivir en la diáspora? Bueno, para mí en realidad es un reto que me da vida.
Yo no concibo mi vida quedándome más de 3, 5 años en un país. A mí lo que me encanta es la innovación. Entonces ese reto que muchos ven como algo desafiante, como algo, volver a empezar, no conocer a nadie, volver a picar piedra en cada lugar, para mí es lo que me da vida, lo que yo amo mi profesión, que creo que sí, tengo esa vocación de nómada eterna. Entonces, para mí el viaje se ha convertido en parte de mi propia personalidad. Entonces, uno de los eventos que no olvidaré en esta visita de Hablemos Escritoras a Canadá es que precisamente en la Feria del Libro de Ottawa tuve el honor, gracias a Ingrid Berlanga, de que el señor embajador Carlos Manuel Joaquín González me presentara en el panel. Fue maravilloso estar en compañía de Antolina Ortiz y escuchar al representante de mi país de origen hablar sobre el proyecto de Hablemos Escritoras y sobre lo que yo he hecho dentro de él. Es este tipo de vínculos, es este tipo de motivaciones la que nos alienta también a seguir haciendo el trabajo que hacemos. Claro, ya lo creo. Martín, ¿cuáles son los temas que tú crees que los consulados y las embajadas aportan más dentro de la comunidad, en donde son la segunda casa de la gente que vive en esas ciudades o países, ¿no? Yo creo que depende mucho del país donde uno ejerce las funciones. No es lo mismo haber trabajado en Irán, en India, en China. Las necesidades de la diáspora son completamente distintas. Todos necesitan de las embajadas para trámites, poderes, pero también a veces hay un gran contenido de apoyo emocional que a veces no figura en los manuales del buen cónsul o en los decretos y leyes, pero uno también recibe a la gente y atiende problemas que no tiene manuales para resolver, que son porque para ellos no es simplemente el cónsul, es el Estado. Uno es el Ministerio de Salud Pública, uno es el Ministerio de Desarrollo Social, uno es el Ministerio de Cultura, uno es todo en uno. Y entonces vienen con los más diversos temas y uno simplemente no sabe de todos los temas. Por eso está bueno que tenemos un buen servicio en Cancillería que nos asesora y nos orienta en cada uno de los temas. Pero a veces hay situaciones emergentes que uno tiene que resolver y eso es desafiante, porque uno a veces tiene formación en relaciones internacionales, en derecho internacional, y a veces no tiene tanta formación en psicología o en trabajo social, pero es gran parte de nuestro trabajo. El 11 de marzo de 1948, con el doctor César Montero Bustamante, Uruguay abrió la primera embajada en Canadá. Llegaron a la ciudad de Ottawa. Aide, afuera del micrófono me estabas contando algo muy interesante de tu vida personal, que viviste, creciste en Túnez durante muchísimos años. Me imagino que cuando regresaste a esta parte del mundo, ha de haber sido también como una manera distinta de ver la vida, ¿no? Las tradiciones y todo. ¿Eso te hizo entrar en la diplomacia? Por supuesto, porque haber vivido tanto fuera de Panamá, uno me conectó de manera muy fuerte con mis raíces, contradictoriamente. Me hizo sentir como muy panameña fuera de Panamá, pero cuando volví a Panamá me di cuenta que también tenía mucho mediterráneo por haber vivido afuera, y ahí por fin sentí que no tenía que etiquetarme en una sola. Soy ciudadana del mundo y amo mi país, lo promuevo con mucho amor y mucho honor, y eso me hace pues haber vivido en tantos lugares. Después estuve en Egipto, ahora en Canadá, una ciudadana del mundo con una riqueza cultural por haber estado en tantos lugares. Fue hasta 1961 que Panamá abrió su primera embajada en Canadá, también en la ciudad de Ottawa. Panamá tiene también consulados en ciudades como Montreal, Toronto y Vancouver. La primera embajada de países latinoamericanos en Canadá fue la de México. Se estableció en 1944 y de ahí empezó toda una larga historia de relaciones diplomáticas entre ambos países. Claro, definitivamente. Ingrid, cuando empezábamos la conversación hablabas de deportes. ¿Qué haces con los deportes y qué se puede hacer en una ciudad como Ottawa? Que me imagino que no nada más es Ottawa en términos de deportes.
Bueno, parte de, como decía Martín, de los diplomáticos que tenemos que inventarnos de repente y recurrir a la creatividad tanto para promover a nuestros países como para resolver muchos de los problemas que nos enfrentan nuestros connacionales. Salió una invitación que nos hicieron los Master Indigenous Games, que dije, qué manera tan magnífica de proyectar el talento atlético mexicano, y pensé en los rarámuris. Tengo uno de mis mejores amigos que vivió en Chihuahua y compartió la cultura de los indígenas que viven en la Sierra Tarahumara, y entonces les planteé la idea a los organizadores que vinieran estos rarámuris, y después eché a andar toda una maquinaria para conseguir los patrocinios, para hablar con el Estado. El Estado de Chihuahua lo consideró como una opción bastante importante para promover el destino turístico y promover a los atletas. Entonces, por primera vez en la historia, un equipo de baloncesto indígena mexicano se presentó fuera de México, ¿no? Entonces fue algo bastante importante, y ahora en reciprocidad un equipo canadiense y de Alaska va a ir a México al Encuentro Nacional de Deportes Indígenas. Entonces, ese pequeño evento pues ya ahora tiene una repercusión en algo que redunda en la cooperación trinacional, porque también está involucrado Alaska. Claro. Felicidades, está inspirador eso, y nada más ver a los chicos ayer en el evento de la hispanidad, fue tan lindo ver esos chicos futbolistas, y bueno, todo viene aquí, ya viene FIFA y todos los grandes juegos que va a haber a nivel continental. Qué emoción, ¿verdad? Y fue muy, pero muy, muy bonito ver en las pantallas gigantescas a nuestros países. A mí se me hizo un nudo en la garganta, porque además México con tanta grandeza era así como rápido, una imagen tras otra, ¿no? Pero todos estaban representados ahí, y eso pues nos hizo sentir orgullosos de dónde venimos y de qué es lo que hacemos, ¿no? Hermosísimos los dos eventos que pudimos presenciar en nuestra visita tanto a Montreal como a Ottawa para celebrar el Día de la Hispanidad. En Ottawa, en el Parlamento, fue maravilloso ver ese gran salón lleno de pantallas en todas sus paredes, en donde estaban transmitiendo videos de nuestros países. Fue emocionante ver las caras de todas las personas tratando de ver ese espacio en donde habían crecido. El campo, la selva, la ciudad, la comida, la gente, la música. Cada uno estaba reconociendo a su Costa Rica, a su Chile, a su Uruguay, a su México, a su Panamá, y a toda esa riqueza enorme que tenemos en el continente, el Caribe y España. En Montreal, gracias a la invitación de Antolina Ortiz, pudimos también presenciar no nada más un evento oficial y político, sino también música que viene de estos países. La comida deliciosa y la conversación con todos los participantes es una muestra de esta comunidad que permanece a pesar de todos los problemas políticos, sociales, económicos, migratorios que tenemos los que nos vamos a otros países. Esa es la última pregunta de esta conversación, y estoy muy agradecida que hicieron el tiempo para venir. Cuando salga este episodio ya habrá pasado la Feria del Libro de la ciudad de Ottawa, en la ciudad de Ottawa, la Feria del Libro de Canadá. Y quisiera yo que me dijeran brevemente qué son los resultados que ustedes esperan de esta feria. Si los que ya estuvieron en la anterior, pues ya tienen una referencia, y los que no, bueno, ¿qué es lo que esperarían que sea el resultado? Martín. Nosotros en la feria organizamos dos tipos de actividades. Las charlas, que está la de Alicia Escardó, pero también del profesor doctor José Campione, la de María Figueredo, pero también exhibimos libros que nosotros sorteamos al final de la feria. Básicamente la gente se inscribe, elige un libro, hacemos un sorteo y se los mandamos por correo postal, lo cual genera un vínculo con esa gente, porque la feria no termina el día de la feria. Sigue después, cuando le hacemos llegar el libro, la gente a veces nos manda un feedback.
Sobre todo hace un año, por ejemplo, hicimos libros infantiles, entonces, que se lo leía a mis hijos. Eso genera un vínculo, genera una lista de contactos con los cuales nosotros nos volvemos a referir, que va creciendo año a año, a los cuales les seguimos mandando información, y información cultural, de eventos culturales. Entonces, se genera una pequeña familia de simpatizantes de Uruguay. Y eso es un resultado de los libros. Este año es historieta gráfica, historieta y novela gráfica que nosotros traemos, y a su vez en el caso de los escritores no solo es dar difusión de su obra, sino también los contactos que ellos generan, porque las artes también son una industria y eso implica que hay que generar contactos y vínculos, porque para seguir difundiendo su producción necesitan esas redes. Y para eso creo que es lo que la embajada puede contribuir. Nosotros no pagamos cachés, pero sí podemos aportar en ese sentido. Para nosotros, además de lo que menciona Martín, es muy importante mostrar una cara de Panamá que la gente generalmente no conoce. Siempre se asocia Panamá a el canal de Panamá, al hub logístico, a las partes comercial, pero Panamá tiene una riqueza y una diversidad cultural enorme por todo el paso de las culturas que han pasado por ahí, y algunos se han quedado. Entonces, este año tenemos un cuentacuentos que viene de Montreal, Saulo Olmedo, y va a contar leyendas panameñas con un toque típico, tradicional, va a traer un instrumento tradicional, mezcla música con cuento, y va a ser para niños, y estoy muy emocionada porque es el primer evento cultural para niños que organizo. Y es una oportunidad de conectar con la comunidad panameña en Ottawa, sobre todo los niños, que son las segundas y terceras generaciones acá, y quizás se van como olvidando de su cultura original. Entonces es una manera de mantener eso vivo y de conectar con la comunidad. Aparte de eso, obviamente promover a los escritores los libros que trajimos de Panamá, y yo personalmente trato de conectarlos con las editoriales que están acá, y les comparto su contacto y trato de que en la distancia logren conectarse para seguir en otros proyectos más adelante. Así que sí, eso sería de parte de Panamá. Pues que tengan muchos niños. Gracias. Sí. No, me parece muy interesante esta feria. Como vemos, pues es una feria que está creciendo. Si la comparamos con otras ferias que conocemos, como la Feria de Guadalajara o la Feria de Montreal, pues obviamente todavía le falta mucho, ¿no? Pero bueno, nuestro papel como embajadas es promover y hacer que crezca, porque es un espacio único para que los escritores de las nacionalidades de todos nosotros pues puedan promover su cultura. Creo que es muy necesario promover que editoriales de nuestros países vengan directamente a que ellos vendan los libros, ¿no? Que traigan ellos los libros desde allá, porque pues en ese sentido es más limitado el apoyo que nosotros podemos dar. Tenemos la valija diplomática, pero lo que llega por valija no lo podemos vender, entonces no podemos usar eso como embajada. Sin embargo, sí creo que la feria debería de incentivar a estas editoriales que vengan a vender. En nuestro caso, bueno, en esta ocasión vamos a tener 4 eventos, con Marta Batis, con Antolina Ortiz, con Claudio Palomares y contigo, Diana Pacheco. También quiero comentar que este año vamos a publicar la antología de escritores mexicano-canadienses, que es un segundo esfuerzo, el primero que hace la embajada, porque el pasado lo hizo directamente los escritores mexicanos, pero esta vez logramos juntar a 30 escritores. Bueno, algunos no son escritores propiamente, se hizo una selección y se van a imprimir 14 de sus cuentos traducidos al inglés. Entonces es un esfuerzo bastante grande que consideramos que va a promover pues la obra literaria de estas personas. No, pues magnífico. Yo ya dije en un foro que armó Ingrid, que hay que clonarla. Yo voté porque hay que clonar a Ingrid, hay que clonarlos a ustedes, Martín, Aide. De verdad necesitamos tanto gente como ustedes dentro de las embajadas y los consulados en el mundo.
y estoy muy agradecida en nombre de esa comunidad que yo he visto durante años, que se siente, como tú dices, sola, y a veces hasta psicólogos tienen que ser, o que se sienten que ya han perdido sus raíces, como son los niños, que a veces no es que las pierdan, pero ya las tienen un poquito lejanas, o organizar este tipo de eventos colectivos en donde la gente quiere escribir un libro y tiene un espacio también en donde contribuir, ¿no? De verdad que maravilloso. Muchas gracias. En nombre de Hablemos Escritoras, ha sido un placer. Muchas gracias, Adriana. Un placer. La visita a Canadá nos dejó muchas lecciones. Aprendimos de qué es lo que están escribiendo y produciendo los escritores en distintas regiones de ese país, por supuesto de las editoriales que los están publicando. Pero también nos dimos cuenta de que cada día hay estas acciones, pequeñas y grandes, que nos llevan y nos conmueven a esos lugares de nuestros países que abandonamos. Gracias a Ingrid, Aide y Martín, podemos nosotros seguir teniendo un lugar en ese México, en ese Panamá y en ese Uruguay, en donde se quedaron nuestras familias, nuestro pasado y nuestra historia. Escucharlos a ellos es verdaderamente importante, porque muchas veces no dimensionamos lo que está pasando en la diáspora en el mundo. Yo soy Adriana Pacheco y ha sido un placer. Muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a Silvia Alfaro por hacer esto posible. Hasta la próxima.